El principio de incertidumbre de Heisenberg básicamente establece que en lo que concierne a la mecánica cuántica, no se puede conocer con exactitud la posición y el momento de un sistema cuántico. O sea que siempre va a existir una incertidumbre en la determinación de ambas propiedades, tanto la posición como el momento. Ese principio de incertidumbre surge de la relación que existe entre pares de variables que se llaman variables conjugadas o pares de variables de Fourier, ¿verdad? Donde se puede hacer una transformación de una a la otra mediante una transformada de Fourier. Pero habíamos discutido anteriormente que esa relación existe entre la frecuencia y el tiempo, pero en lo que nos concierne a nosotros, lo importante es la relación que existe entre la posición y el momento. ¿Ves? Aquí delta X es la incertidumbre en la posición y delta PX es la incertidumbre en el momento. Este principio se puede expresar en una ecuación sencilla, como vemos aquí, ¿verdad? Simplemente dice que el producto de la incertidumbre en X por la incertidumbre en el momento en la dirección de X va a ser aproximadamente igual a la constante de Planck. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Bueno, pues si ven, como el producto de ambas incertidumbres es una constante, implica que si yo aumento la incertidumbre en la posición, o sea, sé menos de la posición del sistema, entonces la incertidumbre en el momento va a disminuir de manera que ese producto siga siendo una constante. O viceversa, si aumento la incertidumbre en el momento, va a bajar la incertidumbre en la posición y de esa manera va a seguir siendo una constante. Eh, Esto implica, entonces, lo más importante es que no podemos conocer con total exactitud la posición y el momento. Visto gráficamente, ¿verdad? Vamos a ver si podemos hacer una representación. Una incertidumbre baja en la posición implica que yo tengo una distribución de probabilidad en la posición que es finita, y voy a borrar eso a ver si me sale mejor. Que es una distribución, voy otra vez, finita, ¿verdad? Una distribución así, me sale mejor en la pizarra. Bueno, entonces, si yo tengo esa distribución de la probabilidad de la posición del sistema en el espacio de posición, en el espacio de momento, entonces voy a tener una distribución ancha, ¿verdad? Quiere decir que yo sé menos del momento del sistema, pero sé más de la posición del sistema. Eh, para ir de un espacio al otro, esto va a estar relacionado por una transformada de Fourier. ¿Okay? Eh, lo más importante de todo esto es que si nosotros si fuéramos a utilizar la mecánica clásica, que es la mecánica de Newton, para describir el sistema cuántico, tendríamos que utilizar la famosa ecuación de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Que es lo mismo que masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Okay? Para resolver una ecuación como esa, que es una ecuación de segundo orden, hay que especificar dos condiciones iniciales que serían la posición inicial y la velocidad inicial, que corresponde al momento inicial. Pero al estas dos variables estar relacionadas por un principio de incertidumbre, quiere decir que no las podemos determinar inicialmente ni en ningún tiempo con total certidumbre. Eso hace e imposibilita el uso de esa ecuación de Newton para resolver un sistema cuántico y de aquí va a surgir el desarrollo de toda la mecánica cuántica. Los invito ahora en el próximo slide a ver este video que presenta, ¿verdad? Y discute de una manera bastante profunda e interesante el principio de incertidumbre y luego continuaremos con nuestro próximo tema.
El material que hemos discutido hasta este punto es el material del capítulo 12. Ahora vamos a comenzar con los capítulos 13 y 14 que vamos a discutir de manera intercalada, ya que lo que estaremos discutiendo son los postulados de la mecánica cuántica y en cada uno de ellos hay unos conceptos importantes que vamos a aprender y eso lo vamos a hacer de manera intercalada. ¿Okay? Así que comenzamos entonces con el postulado número 1. El postulado 1 dice que el estado de un sistema cuántico va a estar descrito por una función. Es una función matemática, se le llama función de onda o función de estado, ¿verdad? Y en la mayor parte de los casos se denomina con ese símbolo que se llama psi. Fíjense que estamos usando la psi con mayúscula, que es la que tiene las barritas arriba y abajo. Esa función va a depender de las coordenadas de la partícula y también va a depender del tiempo. ¿Okay? Y este postulado dice que esa función va a contener toda la información acerca del sistema. Eso es el postulado número 1. O sea que, por ejemplo, si el sistema cuántico consiste de una sola partícula, pues esa función va a depender, psi, la función psi, va a depender de las coordenadas de esa partícula, ¿verdad? Partícula 1, coordenadas x1, y1, z1 y del tiempo. Si hubiesen dos partículas, pues entonces va a depender de las coordenadas x, y, z de ambas partículas y del tiempo. Por lo general, esta función psi, ¿verdad? De hecho, es la psi mayúscula cuando depende del tiempo. Se puede representar como una función psi minúscula que solamente depende de coordenadas multiplicada por una función que solamente depende del tiempo, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver más adelante. Así que nuevamente vemos aquí una interpretación estadística o probabilística de la función de onda que describe el sistema cuántico. Físicamente, ¿qué representaría esto? Bueno, si nosotros tenemos un número n, un número n de sistemas idénticos, ¿verdad? Que no interactúan entre sí y una cantidad de nx de esos sistemas se encuentran en esa región del espacio entre x y x más de x, pues entonces esto aquí que habíamos dicho que es la probabilidad de encontrar el sistema en esa región, también se puede interpretar en términos de la fracción, ¿verdad?, de sistemas que se encuentran en esa región del espacio. O sea, de todos los sistemas de nx se van a encontrar en el espacio en la región del espacio delimitada por x y x más de x. En general, la función psi, me gusta más este más gordito, puede ser una función compleja. ¿Okay? ¿Qué es una función compleja? Una función compleja, digamos que f es compleja, pues esa función va a tener una parte que va a ser una función real y una parte imaginaria, ¿verdad? Digamos que i por k, donde i es, por definición, la raíz cuadrada de negativo 1, ¿verdad? El número imaginario. Entonces, cuando tenemos una función compleja, tenemos lo que se conoce como f estrella, que es, se le llama el complejo conjugado de f. Complejo conjugado de f. Y para obtener el complejo conjugado de una función, simplemente la parte imaginaria, esa i, se cambia por menos i. ¿Okay? Así que para obtener el complejo conjugado, i pasa a ser menos i. Así que el complejo conjugado de f va a ser g menos i por k, ¿verdad? Recuerden, g y k son funciones. ¿Okay? Entonces, cuando se va a evaluar el cuadrado de una función que puede ser compleja,
Entonces lo que hacemos es multiplicar el complejo conjugado de la función por ella misma. ¿Ven? Que sencillamente, pues en este caso sería g menos ik por g más ik. Y si se fijan, pues entonces aquí obtendríamos g cuadrado, los términos menos igk más igk que cancelan, y entonces tenemos menos i cuadrado por k. Como i cuadrado es menos 1, pues entonces se obtiene, aquí me falta un cuadrado, se obtiene g cuadrado más k cuadrado. ¿Ok? Y fíjense entonces que cuando se cuadra una función que es compleja, el resultado es real, no tiene ninguna parte imaginaria, porque la parte imaginaria se cancela. ¿Ven? Entonces, de aquí la importancia de que en el postulado anterior, ¿ven? El postulado número 1, nos dice que toda la información la vamos a obtener de la función de onda al cuadrado, y esa función de onda al cuadrado es real, siempre va a ser real por esta definición y por esto que acabamos de discutir. Bien, entonces lo importante de esto es que la cantidad, disculpen aquí, esto que es lo que nos va a dar la información del sistema cuántico, siempre va a ser un valor real, ¿verdad? Va a ser una función real. Cuando yo multiplico el cuadrado de psi por el de x, ¿verdad? Esto va a ser la probabilidad. Y la probabilidad también tiene que ser real. Probabilidad. ¿Okay? Es importante, ¿verdad? Porque si no, no le podríamos dar ningún significado físico real si estos valores no fuesen real. A esta cantidad se le conoce como la densidad de probabilidad. Y como establece ese postulado número 1, esa cantidad nos da toda la información que podamos necesitar de un sistema cuántico. Pasamos al postulado número 2. En este postulado vamos a ver unos conceptos nuevos que son los conceptos de operadores. ¿Okay? Pero el postulado lee como sigue. A cada propiedad física u observable le corresponde un operador lineal hermítico. Lineal hermítico, nosotros vamos a ver qué significa eso en mecánica cuántica. O sea, una propiedad física, por ejemplo, la energía va a tener un operador correspondiente en mecánica cuántica. ¿Cómo se obtiene este operador? Pues el postulado 2 dice que se obtiene escribiendo la expresión mecánico-clásica primero y luego se hacen las sustituciones de las coordenadas y el momento de la siguiente manera, ¿verdad? Donde haya coordenadas clásicas se sustituyen por los operadores de coordenadas cuánticas. Fíjense que el operador se simboliza que es un operador por ese gorrito que tiene ahí encima la X, la Y y la Z. ¿Okay? Así que si uno ve X, Y, Z con un gorrito encima, se sabe que es un operador. Ya mismo vamos a hablar qué son los operadores. En el caso del momento, no es tan directo como en el caso de las coordenadas. En el momento en X, por ejemplo, el operador del momento va a ser igual a menos I h barra de dx. El negativo I, la I es la misma I de ahorita, la I de imaginario, de número imaginario. H barra, habíamos mencionado que H barra es la constante de Planck dividida entre 2pi, ¿ok? Siempre la barrita implica que está dividida entre 2pi. Y en el caso del momento en X, pues entonces sería la derivada con respecto a X. ¿Ves? Y esto es un operador, Lo mismo para el momento en Y y lo mismo para el momento en Z. Vamos a ver entonces qué son operadores. Un operador es cualquier entidad matemática que va a transformar de alguna manera aquello que se encuentre a su derecha. ¿Okay? Por ejemplo,
Si A es un operador, lo vamos a denotar con el símbolo de, eso es un tipo de acento encima de A, y cuando A opere en F, la va a transformar a otra cosa diferente, digamos AG. ¿Ok? F puede ser una función, así que A es un operador y opera siempre sobre lo que esté a su derecha. Aquí tengo A en F, A opera hacia la derecha. Por ejemplo, si tenemos F, A en K, ese operador A no le hace nada a F porque F está a la izquierda, va a operar sobre lo que está a la derecha. En este caso sería K. Así que el resultado de esto sería F en lo que transforme A operando en K, digamos que es H, pues F por H. Donde F, G, H y K, todo eso son funciones, ¿ok? ¿Qué pueden ser operadores? Ejemplos de operadores, ¿verdad? Como vimos, el postulado nos dice que las coordenadas X, Y y Z pueden ser operadores. ¿Okay? Así que si usted tiene el operador X en una función F, pues esto va a operar en la función F. ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues simplemente en el caso de la coordenada X va a multiplicar X por F. El resultado va a ser que la función f va a estar multiplicada por x. ¿Ok? Lo mismo para y, lo mismo para z. Ahora, si lo que tenemos es, vamos a borrar esto aquí, es el operador de momento de x, ¿verdad? Que como vimos, ay, eso quedó feo. Como vimos, es menos i h barra de dx. ¿Okay? Cuando yo opero ese operador de momento en x en una función f, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener menos i h barra por la derivada de la función con respecto a x. O sea, voy a obtener menos i h barra f'. F', ¿verdad? Donde f' es la primera derivada de f con respecto a x. Ajá. Okay. ¿Qué otros ejemplos hay de operadores? Un operador, por ejemplo, podría ser el logaritmo natural, ¿verdad? Eso es un operador porque cuando usted opera el logaritmo natural sobre un número, sobre una función, pues obtiene algo diferente. Podría ser un número, hasta un número puede ser un operador, por ejemplo, un 3. Pues cuando usted opera el 3 sobre la función, obtiene la función multiplicada por 3. Hay unos operadores, ¿verdad? Por ejemplo, el operador nulo es un 0. Mira, con el sombrerito arriba. Déjame sacar el 3 de ahí. Un 0. Cuando se opera el operador nulo sobre una función, pues se obtiene 0 porque anula la función, la mata, ¿verdad? El operador identidad, por ejemplo, es otro ejemplo. Ese no le hace nada a la función. Si usted opera ese operador sobre la función, obtiene la misma función. Okay, así que esos no son tan importantes, pero son operadores igualmente. Otro tipo de operador, vamos a borrar aquí. Puede ser, digamos, de dx, ¿verdad? Como vimos ahorita. O sea, los operadores de momento son derivadas con respecto a x. Otro operador podría ser la segunda derivada con respecto a x. Logaritmo en base 10, etcétera. Hay cualquier operación matemática que me vaya a transformar una función o un número a otra cosa es un operador. ¿Sí? Entonces, los operadores, supongamos que queremos determinar el conmutador de dos operadores. A va a ser igual al operador X. B es igual al operador D de X. Y vamos a determinar el conmutador de X de dx. ¿Okay? De dx. Como dije, el conmutador de dos operadores también es un operador.
Por lo tanto, para determinarlo, pues vamos a determinar x de dx menos de dx x. Esa es la definición de un conmutador. AB menos BA. X de dx menos de dxx. Y para ver qué es ese conmutador, hay que operarlo sobre una función. Así que vamos a hacerlo por término. Primero el término x de dx. Si lo operamos en una función general f, comenzamos operando el que está a su izquierda, ¿verdad? Así que cuando yo de dx en f, primero el operador x lo dejamos quietecito, de dx en f es f'. ¿Okay? Y ahora x en f', pues es x por f'. ¿Verdad? Porque el operador x es simplemente eso, poner la x en una multiplicación. Ahora, voy a operar este término de aquí ahora, voy a determinar ese término de dx x va a ser, perdón, esto operando en f, tenemos que poner la función en f. Ok, aquí primero operamos la x en f y dejamos el d de x todavía quieto. Cuando opero x en f, obtenemos x por f, nada más, producto. Ahora, entonces vamos a operar el d de x en ese producto. Y como es la derivada de un producto, pues va a ser el primero por la derivada del segundo, más el segundo, que es f, por la derivada del primero, que es x, que es 1. ¿Okay? Entonces ahora tenemos la diferencia entre estos dos resultados, AB menos BA. ¿Okay? ¿Cuánto es esa diferencia? XF' menos XF' más F. XF' menos XF' más F, ¿verdad? Que fue este es el resultado de AB en F, este es el resultado de BA en F. Esto es igual, estos dos términos cancelan, ¿verdad? Y entonces esto queda igual a menos F. ¿Ok? Quiere decir que entonces el conmutador x de dx operando en la función f es igual a menos f. Por lo tanto, el resultado de ese conmutador, lo que hizo con la f es que la multiplicó por un negativo 1, porque lo que aparece ahí es un negativo. Así que podemos concluir que el conmutador solito x de dx es igual a menos 1. ¿Verdad? O sea, es como que extraemos la f, el conmutador solo sin la función es menos 1. O sea que cuando operamos ese conmutador en una función, lo que vamos a obtener es la misma función multiplicada por menos 1. Vamos a hablar ahora de los operadores importantes en cuántica. Y el operador más importante en cuántica es el operador de energía, que es el hamiltoniano. Pero veamos primero el hamiltoniano clásico, ¿verdad? Expresa la suma de la energía cinética más la energía potencial. ¿Okay? La energía cinética se denomina con la letra K y la energía potencial se denomina con la letra V. Esto es clásicamente, ¿verdad? La energía cinética clásica es un medio mv al cuadrado. ¿Okay? Si estamos hablando, vamos a hablar en términos de dimensiones porque como vimos en el postulado, vamos a expresar todo en términos de x, y, z o el momento en x, momento en y, momento en z. Así que si estamos hablando de la energía cinética en la dimensión de x, pues esto entonces va a ser el componente de velocidad en x. Si esta expresión se multiplica arriba y abajo por la masa, entonces fíjense que queda mvx al cuadrado, así, el producto mvx al cuadrado entre 2m entre 2m, que a su vez, este producto mvx es el momento en x al cuadrado sobre 2m. ¿Okay?
Esa es la energía cinética clásica en la dirección de X. Para obtener el operador correspondiente de energía cinética en la dirección de X, usando el postulado 2, donde tengamos donde tengamos Px, ¿verdad? Vamos a poner menos I h barra d dx. Eso es lo que vamos a poner y en este caso pues lo tenemos al cuadrado, dividido todo entre 2m. ¿Okay? Entonces ese operador de energía cinética en X, pues menos IH barra, va a quedar menos H barra al cuadrado sobre 2m d cuadrado de X cuadrado. Y ese entonces va a ser el operador de energía cinética en la dirección de X en términos cuánticos. ¿Okay? Vamos a ponerlo aquí otra vez. Menos H barra al cuadrado sobre 2m de cuadrado de X cuadrado. Y vamos a tener términos similares en las dimensiones de Y y en las dimensiones de Z. De manera que el operador de energía cinética total, que va a ser la suma de la energía cinética en X más la energía cinética en Y más la energía cinética en Z, ¿verdad? La suma de esos tres operadores van a ser términos similares a este que tenemos aquí en las tres direcciones. Por lo tanto, sacamos de factor común menos h barra al cuadrado sobre 2m por d cuadrado de x cuadrado más d cuadrado de y cuadrado más d cuadrado de z cuadrado. ¿Okay? Y ese es el operador de energía cinética cuántico, que todo esto que está aquí se puede expresar como el operador laplaciano, ¿verdad? Es el operador laplaciano que se representa con este término de ahí, un delta al revés al cuadrado. Así que el operador de energía cinética cuántico es esto que tenemos aquí, esa expresión que tenemos aquí. ¿Sí? Para la energía potencial, bueno, la energía potencial clásica, todos sabemos que la energía potencial es simplemente una función que depende de las coordenadas, ¿verdad? Depende de la posición. ¿Ok? Así que en cuántica, el operador de energía potencial va a ser una función que va a depender de los operadores x, y, y z. Y esa función de energía potencial, pues, va a depender del sistema que estemos estudiando. ¿Ok? Pero siempre va a ser función de las coordenadas. Ahora, entonces tenemos que podemos expresar el hamiltoniano cuántico, que va a ser un operador, y entonces va a ser la suma del operador de energía cinética más el operador de energía potencial, según lo hemos definido en esta discusión. Ese es el operador del hamiltoniano, que es el operador de energía. Operador de energía. ¿Bien?